Hola a todos, bienvenidos una semana más a los retos de programación en Python con el tercer reto que va a tratar sobre funciones. Vamos a ver cómo crear funciones, cómo indicarles valores y cómo retornarlo, ¿vale? Así que vamos con el ejercicio que nos dice que vamos a crear un programa con 4 funciones, una que se llame suma, otra resta, otra multiplicación y por último una división. Cada una de estas funciones debemos de indicarle 2 valores, que van a ser los valores con los que vamos a realizar cada uno de los cálculos. Y luego el resultado que nos dé la función debemos retornarlo. Luego tenemos aquí un pequeño punto extra para darle un poco más de dificultad al proyecto, en el que nos dice que usemos la función input de Python para estos dos números con los que vamos a hacer los cálculos, directamente nos los indique el usuario por la terminal, ¿vale? Pues vamos a resolverlo. Creo que es un poquito más complicado, pero vamos a poder aprender bastante cómo crear funciones, cómo hacer programación dentro de cada función, cómo retornar valores, etcétera. Vamos con el reto. Vale. ¿Cómo creamos funciones en Python? Pues muy sencillo, sinceramente. En comparación con otros lenguajes de programación en los que tenemos que indicarle exactamente qué tipo de valor va, va a trabajar esa función, qué tipo de valores tenemos que enviarles a la función, tenemos que preinicializarlas, tenemos que hacer como una predefinición de cada función. Aquí en Python es más sencillo. Simplemente con la función def, de esta forma, empezamos a definir lo que es la función. En este caso vamos a hacer la primera función de suma, le indicamos el nombre, suma, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí dentro de los paréntesis va a ser donde indiquemos cada uno de los valores que queremos enviar. En este caso, queremos enviar a la función dos valores, que yo los voy a llamar, por ejemplo, n1 y n2, por ejemplo. Y como sabréis, a lo mejor en otros lenguajes de programación, si habéis trabajado con ellos, también estas variables que nosotros le mandamos a la función tenemos que preinicializarlas. En Python también se puede indicar qué valor tiene que ser eh, cada uno de estas variables. Pero en este caso, para no complicarlo más, lo veremos más adelante en otros retos de programación, podremos asignar un tipo de dato a cada uno de estos valores. Pero por ahora lo dejamos así. Importante, cuando terminemos de definir la función, indicamos 2 puntos. Y como veis, si presionamos el Enter, ya automáticamente Python nos crea aquí una tabulación o 4 espacios, porque de esta forma, con esta tabulación, le estamos indicando a Python que todas las líneas que estén tabuladas y dentro de la función va a ser el programa que esté dentro de la función. Si nosotros creamos una nueva línea y le quitamos esta tabulación, estas nuevas líneas de código ya Python va a detectar que están fuera de la función. Importante, que cuando creemos funciones cerremos con 2 puntos al final y pongamos una tabulación. Vale, ahora, ¿qué tenemos que hacer dentro de esta función? Tenemos que hacer la suma de los dos valores de n1 más n2, por ejemplo. Pues yo voy a crearme una variable que se va a llamar resultado, por ejemplo, y le voy a decir igual. Tenemos que hacer n1, el signo de más, n2. Y de esta forma ya estamos calculando n1 más n2 y lo estamos guardando en la variable resultado. Así de fácil. El reto nos pide que retornemos cada resultado, pero voy a explicaros aquí una pequeña cosa para que lo tengáis en cuenta. Nosotros aquí dentro de esta función podríamos usar la función print para imprimir el resultado de esta suma. Como hemos estado viendo, con la f, por ejemplo, decimos el resultado de la suma dos puntos. Le digo aquí resultado. Vamos a probar a ejecutar este código. Digo que py 03
Perdón, no hemos llamado a la función. Importante, ¿cómo llamamos a la función, a una función dentro de Python? Muy sencillo. Por el nombre de la función, aquí en este caso suma, abrimos paréntesis y como veis aquí nos dice que tenemos que indicar dos valores, n1 y n2. Que por ejemplo voy a decir n1 es 2, por ejemplo, y n2 va a ser 3. Vamos a hacer 2 más 3. Guardamos y ejecutamos. Y como veis dice aquí, oye, el resultado de la suma es 5. Vale, bien. Pero si nosotros este print, en vez de ponerlo así con el formateado, etcétera, le decimos como otra forma que vimos también de hacer un print, de esta forma, decimos el resultado de la suma, dos puntos, pues hacemos aquí el más para concatenarlo y decimos qué resultado. Esta forma de hacer el print nos va a dar error. Vamos a verlo, vamos a ejecutar el código. Ejecutamos, aquí tenemos el resultado de la primera, de este print, y aquí nos da un error y nos dice que solo puede concatenarse string, no puede concatenarse entero, claro, porque aquí le hemos indicado dos números enteros y la suma se está haciendo con dos números enteros y el resultado se guarda en tipo entero. Claro, no podemos concatenar de esta forma un string que es esto con un entero que es esto. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Sencillo, podemos cambiar el tipo de dato de esta variable. Como muy sencillo, en este caso tenemos que cambiarlo a string, o sea que con la función str podemos modificarlo. Guardamos, vamos a volver a ejecutar y como veis aquí ya sí funciona. Importante, si usamos la primera forma, no hace falta que indiquemos que es un tipo string. Pero si usamos esta concatenación, importante siempre que sea con strings o cuando vayamos a usar una concatenación de string más entero, el entero lo transformemos a un tipo string. Pero bueno, como este reto nos dice ahora mismo que tenemos que retornar el resultado, pues muy sencillo, con la función return retornamos en este caso resultado. Y así de sencillo. ¿Qué pasa? Que si yo ahora ejecuto este programa, no me va a mostrar nada, porque no estoy pidiendo que me impriman esto en ningún lado. Podemos hacerlo así. Voy a poner aquí resultado barra baja suma es igual a esto. ¿Vale? Voy a guardar en mi variable resultado suma lo que me retorne la función de suma. Y ahora lo que puedo hacer es print f el resultado de la suma, dos puntos, resultado suma. Guardamos y ejecutamos. Ahí tenemos el resultado de la suma es 5. Aquí lo tenemos. ¿Vale? O sea que de esta forma hemos definido nuestra función de suma. En la variable resultado hacemos la suma de n1 más n2 y retornamos el resultado. Y aquí igualamos en resultado suma, llamamos a nuestra función suma y le indicamos los dos valores. Puede ser que en ocasiones, aquí otra cosa que os explico así rápida, puede ser que en ocasiones queramos especificar aquí cada uno de los valores de las variables n1 y n2 en este caso. Por ejemplo, podemos hacer esto. Podemos decir, oye, n2 es igual a 3 y n1 es igual a 2. Y de esta forma tenemos el mismo resultado, el resultado de la suma es 5, pero especificamos a Python qué valor y qué variable vamos a tener en esa suma. Es decir, estamos diciendo, oye, en la función suma, la variable n2 es igual a 3 y la variable n1 es igual a 2.
Si usamos la forma que teníamos antes, que era esta, 2 y 3, lo que hace es, a la hora de enviar estos valores, se hace por orden. Es decir, pues el número 2 va al primer valor y el número 3 va al segundo valor. ¿Vale? Son cosas que podemos usar. ¿Vale? Pues ya tenemos la primera función. Nos queda hacer la función de resta, la multiplicación y la de división. Pues vamos a hacer todas las funciones de golpe, ya que hemos visto cómo se hacen. Vamos con la de resta. Usamos la función def, resta, igual n1 y n2, por ejemplo. Aquí vamos a hacer resultado es igual a n1. En este caso, como es una resta, pues el símbolo de resta, n2. Y retornamos el resultado. Lo tenemos. Y aquí igual. Vamos a crear una variable que va a ser resultado resta, que es igual a resta. Y vamos a hacer aquí, por ejemplo, 5 menos 2. Y vamos a hacer aquí un print f el resultado de la resta, dos puntos, resultado resta. Vale, listo. Vamos a hacer la función de la multiplicación. Def multiplicación igual n1 y n2. Creamos nuestra variable resultado. Y aquí decimos n1. Y claro, aquí a lo mejor podéis pensar, pues pongo una X porque es el símbolo de la multiplicación. No, en Python para indicar que vamos a hacer una multiplicación usamos este símbolo. Siempre. N1 por N2. Igual que antes, return resultado. Listo. Vamos a hacer aquí resultado multiplicación. Es igual a multiplicación. Que vamos a hacer aquí, por ejemplo, 10 por 2, por ejemplo. Print f el resultado de la multiplicación, dos puntos, resultado multiplicación. Y por último vamos a hacer la función de la división. Pues igual, def división. Igual n1 y n2. Resultado es igual a n1. ¿Y cuál es el símbolo de la división? El símbolo de la división en Python es la barra. La barra hacia la derecha, ¿vale? Importante. N1 entre N2. Y return de resultado. Vamos a poner aquí resultado división es igual a división. ¿Qué vamos a hacer aquí? Es, por ejemplo, 20 entre 2. Por ejemplo, print f el resultado de la división, dos puntos, resultado división. ¿Vale? Ahora, en principio, si yo ejecuto este programa, debería funcionar porque tenemos nuestra función de suma, resta, multiplicación y división. Y aquí estamos llamando a todas las funciones y estamos haciendo un print para que nos muestre todos los resultados. Vamos a probar. Py 03. Vale, perdón que no he guardado. Guardamos primero el programa y ejecutamos. Ahí está. Nos dice, oye, el resultado de, en este caso, 2 más 3 son 5. Aquí dice que la resta es 3 porque es 5 menos 2, 3.
Nos dice el resultado de la multiplicación de 10 por 2 es 20 y el resultado de la división es 10. De 20 entre 2. Y aquí lo tendríamos, nuestro reto. Vale, ahora vamos a hacer el punto de la dificultad extra que tenemos aquí, que nos dice que usando la función input vamos a pedir al usuario los dos números con los que vamos a realizar todos los cálculos. Pues muy sencillo. Vamos a poner por aquí. Me voy a meter aquí entre las llamadas a las funciones y las funciones. Aquí, antes de hacer cualquier llamada, voy a decir, oye, n1. Para que nos cuadre un poco con las variables que hemos puesto aquí. Va a ser igual a input. Y aquí dentro podemos poner un texto. Por ejemplo, dime el primer número. ¿Vale? De esta forma, aquí el usuario nos va a indicar el primer número y lo vamos a almacenar en la variable n1 y vamos a poner aquí n2, que va a ser igual a la misma función input y vamos a decir al usuario, dime el segundo número. Y aquí vamos a guardar el segundo número. Sí que es verdad que aquí hemos estado indicando diferentes valores, pero bueno, ahora vamos a pasar a todas las funciones en la variable n1 y n2, aunque los cálculos se hagan con los mismos números, pero bueno, para que veáis que se podemos pedir al usuario los números. Entonces aquí va a ser n1 y n2. Y en el resto de las llamadas a las funciones igual, n1, n2, n1, n2, n1 y n2. Listo. Vamos a probarlo. 03. Aquí nos dice, oye, dime el primer número. Como veis, el programa se queda aquí esperando y no termina hasta que le digamos los números. Por ejemplo, el primer número va a ser 10. Y nos dice ahora, dime el segundo número. 3, por ejemplo. Hacemos un enter y mirad lo que nos dice. Nos dice que no puede soportar el hacer aquí dos string. ¿Qué pasa? Que en la función input todo lo que se almacene en la variable n1 y n2, de hecho si nos ponemos aquí arriba, dice variable n1 y nos dice str. Pero nosotros no queremos un str, nosotros queremos un número entero o un número flotante para hacer los cálculos. ¿Por qué nos está almacenando un string? Porque en Python, en la función input, siempre todo lo que le indiquemos va a ser un formato string. Entonces, cuando usemos el input, si vamos a usar números enteros, es importante que luego modifiquemos el tipo de dato a entero. Pero que es muy sencillo. Debajo de las dos llamadas a la input, voy a poner aquí, oye, n1 es igual al entero de n1. Y de esta forma, ya digamos que paso de string a entero. Hago ese cambio. Y con n2 igual. n2 es igual a int de n2. Guardamos y voy a volver a ejecutar el código. Dime el primer número. 10 como antes y el segundo 3. Y ahora sí que me lo muestra bien. Nos dice, oye, el resultado de la suma es 13, la resta es 7, la multiplicación es 30, la división 3,33. ¿Vale? Importante cuando usemos la función input, si lo que vamos a trabajar es con enteros o números, o bueno, sea entero, flotante, como queramos, si exclusivamente tiene que ser un número, que luego lo transformemos. Si vamos a trabajar con string, pues no hay problema, lo podemos seguir usando. Importante, ¿vale? Y nada, y de esta forma hemos visto cómo definir y usar nuestras funciones, indicándole pues, valores. Aquí hemos indicado dos, podríamos haber pasado a la función todas las variables que nosotros queramos.
hemos hecho un pequeño programa dentro de la función y retornamos el resultado. Y aparte, hemos visto cómo llevamos a cada una de las funciones, les indicamos los valores que queramos usar y con la función input le pedimos al usuario que nos diga los números con los que vamos a trabajar en este caso. Y ya está, ya tendríamos nuestro programa hecho. Yo creo que ha sido sencillo, hemos trabajado con varias cosas, hemos visto pequeñas peculiaridades de Python en este caso. Y nada, como siempre, espero que estéis aprendiendo mucho con estos retos. Y nada, nos vemos la próxima semana.